Este fanfic no me pertenece. El creador de esta historia es Propelwinter. En la descripción les dejo el link. Capítulo 4. Obertura. Como siempre hacía, Arjun estaba tomando un poco de aire fresco en el balcón de su casa. Durante 3 años, llevó a cabo este ritual nocturno. Al terminar su trabajo y regresar a casa, tras saludar a su esposa, quien, de alguna manera, toleraba todas sus rareza-manierismos, Arjun siempre se tomaba un minuto para contemplar la ciudad. Pronto, en menos de una semana, cumpliría su 7º aniversario trabajando para el Comité Fronterizo de Kararagian. Había supervisado personalmente muchas de las importantes de la última década y las había ayudado a convertirse en lo que eran ahora. Y así pensó en Alkyone. Nadie en el comité esperaba que esa empresa surgiera de la nada, y su creador era un hombre genio que fácilmente podría estar en camino de convertirse en al menos la que fueron los grandes comerciantes de la antigüedad, incluido Osin. Afortunadamente, Jorgan fue lo suficientemente inteligente como para tomar la iniciativa y proponerle un contrato. A Arjun le gustaba Jorgan. A pesar de ser el nuevo comité y un poco excéntrico a veces, el hombre rojo y verde siempre encontraba la manera de sacar provecho y, mejor aún, compartirlo con los demás. Semejante amabilidad ya no era algo común. Hablando de Jorgan, o, mejor dicho, pensando en él, al parecer se había hecho amigo de una de las herederas lugnicanas al trono, Emerada. Se rumorea que la sigue Aleadula. Una pena. Jorgan es un hombre tan inteligente, y aún así busca la aprobación de quienes ni siquiera tienen derecho a valorarlo. Bastaba con que ese hombre entrara en abarrotada de Banan para que todos con 2 dedos de frente se arrodillaran a sus pies, suplicando que su comerciante favorito se fijara en él. Ahora, Arjun comenzó a pensar en otras cosas. Había oído rumores de que los precios del petróleo en Husteco podrían subir ahora que su santo rey advertía de un invierno particularmente frío. Daba igual si el invierno caluroso, siempre y cuando el comité lograra deshacerse de parte del excedente de petróleo que el país poseía. Entonces, en Boyachia, parecía que todos buscaban armas. Típico, por supuesto, pero la demanda era mayor de lo habitual. Podría ser que se avecinase otra ceremonia de últimamente corrían rumores sobre la delicada salud del emperador, y se armaría un gran revuelo si nadie aprovechaba la oportunidad de proporcionar armamento a sus V. Finalmente, parecía que Lugnica estaba realmente en calma. Un milagro. Considerando la tumultuosa historia del país, un periodo de paz, por breve o largo que fuera, bienvenido. Además, la paz era tan rentable como la guerra. Qué lástima que algunos comerciantes no entendieran eso. Mientras Arjun respiraba aire fresco y contemplaba la ciudad de Kyo, vio una hermosa luz amarilla en el edificio de enfrente. Normalmente, habría llamado a su esposa para verla, pues ella disfrutaba de espectáculos como este. Desafortunadamente, no podía hacerlo ahora porque tenía la garganta quemada. Al caer al suelo, Arjun se dio cuenta de sus heridas. Tenía la garganta completamente quemada, un agujero en el corazón y un brazo amputado a la altura del codo. Afortunadamente no sintió nada mientras perecía. Entonces, ¿te importaría decirnos qué trajiste exactamente? Habían pasado poco más de 2 meses desde la charla de Subaru con la princesa, cuando descubrió que a ella aparentemente le gustaba observar criaturas del estanque langostas porque eran predecibles o lo que sea. Desde entonces, se había dedicado a diseñar una especie de ofrenda de paz. Un regalo para la impredecible demonio observadora de langostas, para que finalmente admita había equivocado con él. Ah, ya se lo imaginaba. Emerada pidiendo perdón y admitiendo que era el inventor más grande del mundo. Sí, eso estaría perfecto. Como siempre, su plan fue frustrado por las crueles artimañas del destino. Como este mundo no tenía océanos, había muy pocas criaturas acuáticas. Así que, sin ellas, la apreciarlas. Por lo tanto, cuando Subaru llevó su última creación a la princesa para presumirla, ni ella ni su guardia tenían ni idea de para qué servía la caja de cristal llena. Esta encantadora dama coincide con la pregunta de Nico. ¿Qué se te ha ocurrido esta vez, y por qué lo has traído ante mí? Subaru contuvo las ganas de gritarles. ¿En serio? ¿No saben lo que es un acuario? Sea lo que sea ese Aukurium, parece completamente inútil, respondió la princesa. Parece una bañera en miniatura, añadió Nico. ¿Pero quién se supone que la usa?
Idiotas. Son tan estúpidos. Esto no es un baño. Es para peces. Ya saben, esos bichitos del estanque. Emerada lo miró sin malicia, pero su confusión era de alguna manera más abrumadora que su habitual maldad. Peces. Esas pequeñas criaturas del estanque son parientes lejanos de los insectos soda. ¿Y te consideras una mente maestra, eh? ¿Cómo puedes esperar que recuerde el nombre de un pequeño insecto inútil? Qué curioso que digas eso. ¿Te has dado cuenta de que esta encantadora dama nunca te llama por tu nombre? ¿Por qué, tú? Mientras Emerada reía entre dientes y Subaru echaba chispas, Nico señaló el acuario. ¿Qué cosa más interesante has hecho? Pero, ¿sabes a quién le gustaría tener un bicho? Cosas pueden ser bastante desagradables. Claro que sí, respondió el innovador de pelo negro. A la princesa le encantan esas cositas. Ja ja ja. Sí, me gustan esos bichitos, pero ¿qué te hace pensar que esta encantadora dama querría tener uno? Ah, sí, ese fue un buen punto. Mira, dijo. ¿Te gusta el estanque? ¿Te gustan los bichitos? ¿Por qué no te gustaría tener un estanque en miniatura con bichitos en tu habitación? Otro buen punto. Por un segundo, Emerada consideró si realmente valía la pena traer el acuario a su habitación, como si su mera presencia pudiera contaminar un espacio sagrado reservado a existencias más puras. Su respuesta fue un encogimiento de hombros. Subaru esperó un par de segundos antes de hablar. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Quieres la cosa o no? Supongo que no estaría de más que dártelo. Nico, lleva la caja a la habitación de esta encantadora dama. Nico hizo una reverencia y llevó el acuario lo mejor que pudo a la habitación de la princesa. Con un suspiro de alivio, Subaru dejó salir la preocupación que ni siquiera sabía que tenía. Sorprendentemente, Emerada le sonrió y dijo, gracias. Este acuario tuyo es, extrañamente cautivador. Es un acuario. ¿Qué dije? Acuario. ¿No es ese su nombre? No. No importa, llámalo como quieras, con una exagerada expresión de triunfo, Emerada sonrió como si hubiera conquistado un país entero ella sola. Así es. Canta mis alabanzas y conoce tu lugar. Antes de que pudiera replicar, algo hizo clic en la mente de Subaru y, con una sonrisa pícara, se dio cuenta de la oportunidad perfecta que se le había presentado. ¿Emerada una tsundere? En lugar de replicar con algún comentario ingenioso, la princesa simplemente pareció confundida. ¿Eh? ¿Qué es eso? Ag. Frustrado por la barrera cultural. En Boyachia, la poderosa Boyachia, Armand Metraque está preocupado. No es por nada personal, claro, pero ha surgido una cierta complicación. La salud del emperador se deteriora constantemente, y no tardará en morir y estallar una guerra derecho a controlar el trono. Por supuesto, Armand se verá obligado a participar en esa guerra. No le importa demasiado. La guerra es una constante en la vida. Donde hay seres vivos, habrá algún tip. Sin embargo, Kurkov también se verá arrastrado a esta guerra. Mira, Kurkov es un ascenso reciente y carece de la experiencia necesaria para sobrevivir en la guerra. Peor aún, si se aliara con un enemigo del maestro de Armand, o se ve hacerlo, eso los pondría en conflicto, y solo uno de ellos sobreviviría. Maldita sea. ¿Por qué las cosas tenían que ser tan difíciles? Armand dudaría. Cometería un error. Quizás, incluso, no mataría a su amigo a propósito. ¿Haría Kurkov lo mismo por él? Maldita sea Boyachia. Por primera vez en su vida, el espía rubio odiaba el país que había jurado defender. Pero eso no significa que no se pueda reformar. En todo caso, esta revelación hizo que Armand quisiera quemar todo el país y reconstruirlo aún mejor. Quemar el país, no, eso era imposible. ¿O lo fue? Maldita sea. Maldita sea su propia mente por darle pensamientos tan traidores. ¿Qué cosas más raras hace uno por amor? Pensó. Frival Van Astrea estaba encantado. Lo que para todos era un día normal, para él era otro día maravilloso. Su hermano, Veltol, le informó recientemente que tendría otro hijo, ya que Tiso aparentemente estaba embarazada nuevamente. Por supuesto que Frival estaría entusiasmado con semejante anuncio. Oyó a la pareja intercambiar ideas sobre nombres. Al parecer, querían llamar al niño Teresia si era niña y Casiles si era niño.
Bueno, ambos eran nombres maravillosos. Oh. Debería organizar una celebración para este momento. Sí, eso sería espléndido. Lo único que quedaba por hacer era, bueno, todo. No importa, él era el santo de la espada. Seguramente podría encargarse de organizar una pequeña fiesta. Gustavo tiene frío. Esta es una frase que la mayoría escucha al menos una vez en la vida. Claro, el país es frío, ¿qué pasa? Pero eso no es lo que realmente significa la frase. Gustavo tiene frío. Imperdonable. Despiadado. Los que no tienen privilegios ni suerte tienen que pelearse por las obras. Peor aún para aquellos que son afectados por una tragedia. Eso es lo que le pasó a Booker Oulet, de 8 años. En este momento, Booker está observando cómo su ciudad arde. Los cuerpos de sus padres yacen en el suelo, retorcidos y doblados de formas antinaturales. Uno de los mejores luchadores de la ciudad descansa en pedazos. Todos sus jóvenes amigos son, tal vez debería dejar de mirar lo que queda de ellos. Sin embargo, no puede dejar de mirar al hombre que tiene delante. Hombre es una palabra demasiado generosa. La cosa parece un hombre, pero es de un verde enfermizo y se parece más a un cadáver que a una persona. Se burla de él. Esta abominación lo castiga, lo regaña, lo reprende y lo critica por ser perezoso. Booker Oulet, de 8 años, es demasiado joven para comprender el odio. Aún así, lo siente. Todo lo que quiere es convertir a la vil criatura en nada más que un montón de huesos rotos, como le pasó a su ciudad. Pero él es débil. Él no puede pelear. Mientras el monstruo y sus seguidores se van, Booker promete ser fuerte. Esta no será la última vez que se encuentre con esa monstruosidad. Es de noche en Lugnica y Subaru no puede dormir. No sabe exactamente por qué el sueño se le escapa, pero parece que no puede adentrarse en el placentero reino de los sueños. Bueno, más bien agradable. Hace 2 semanas, soñó con un ser parecido a una mujer que le decía que lo amaba mientras flotaba en un abismo infinito, más oscuro que sintió un poco grosero al rechazar el amor del ser, pero es un hombre sencillo. Uno que no se enamora sin al menos una primera cita, y un sueño no cuenta como una cita. Ahora deambula por los pasillos del castillo real, buscando una manera de pasar el tiempo. Los pasillos al menos son agradables. Le recuerdan a los de un hotel de lujo. Claro que, en los hoteles de lujo es donde transcurren la mayoría de las películas de terror, Si encuentra la habitación 237, sabe que no debe asomarse. Debería agradecerle a Jack Nicholson ese consejo que le salvó la vida. Y así, deambula, contemplando cuadros y evitando el contacto visual con los pobres guardias que aún abundan en los pasillos. Curiosamente, se siente más seguro ahora, cuando camina por el pasillo por la mañana. Durante su expedición, se perdió un poco y le preguntó a un guardia cómo regresar. Pasó por la sala del trono y escuchó a 2 guardias discutiendo. Encontró la armería pero descubrió que el intendente era más aterrador que un dragón enfurecido. Para colmo, encontró una puerta ligeramente entreabierta. Preguntándose quién podría haber dejado esa puerta sin llave, sobre todo en el único pasillo que tenía como un solo guardia, Subaru hizo lo sensato y echó un vistazo. A que alguien diga que lo que hizo estuvo mal, él lo sabe, pero lo hizo por preocupación por el bienestar de los ocupantes de la habitación, así que no se le puede responsabilizar. Afortunadamente, la persona en la habitación era alguien con quien estaba bastante familiarizado, la princesa. Por otro lado, al menos no la encontró realizando un ritual demoníaco ni bañada en la sangre de sus odiados enemigos. No es que eso cambiara su opinión sobre ella ni lo claro está, pero sin duda habría sido de mala educación irrumpir e interrumpir la cuidadosa preparación que exige una liturgia oscura. Espera, ¿por qué estaba poniendo excusas para estos escenarios hipotéticos? Contrariamente a su expectativa de que Emerada probablemente sería una cultista de brujas disfrazada y convertiría a la gente en moscas por diversión, cuando nadie mire que Subaru podía ver que ella hacía era, realmente nada. Probablemente estaba despierta, dado que parecía moverse mucho. Por suerte, se había alejado de la puerta, así que era muy probable que no hubiera visto a Subaru, y de haberlo oído. Estaba tumbada en la cama, con una almohada apretada contra el pecho, mirando el acuario vacío.
¿Qué entretenimiento puede obtenerse de una caja de cristal llena de agua? El acuario parecía encajar con el resto de la gran sala, ya que no tenía una temática definida. Ningún color predominaba en su guarida, pero todos los presentes eran brilla encontraban y uno aburrido. Emerald estaba abrigada y rodeada por un ejército de sus leales súbditos, compuesto exclusivamente por peluches. Uno de ellos era un conejo blanco con un cuerno en la cabeza. ¡Qué adorable! Sintiendo que ella podría voltearse en cualquier momento y añadir su cabeza a su lista de adornos, Subaru hizo lo correcto y se alejó lentamente de la puerta. Luego, la sé que podía seguir deambulando. O eso creía él. Cuando una mano lo agarró del hombro, todos sus instintos se activaron. Lucha o vida. Para gran consternación de los residentes, eligió la tercera opción secreta. Grita. No hubo ningún sonido cuando una mano cubrió su boca. ¿En serio, así murió? ¿Acaso fue asesinado por un asesino invisible en un pasillo? Adiós a la seguridad. Entonces, una voz familiar habló. Vaya, eres bastante curioso, ¿no? Subaru apenas pudo contener las ganas de darse una bofetada. Nico. ¿Qué haces despierto a estas horas, viejo? Podría decirte lo mismo. Oye. No puedo dormir. Así que decidiste espiar a la princesa. Ah, eso fue un buen punto. Subaru había olvidado por completo que la princesa apenas iba a ningún lado sin su confiable guardián, por lo que no era del todo inesperado que él la cuidara incluso a Es. Debería haber sabido que no eras de fiar, dijo el brusco guardaespaldas. Menos mal que ahora puedo librarme de ti. Oye. No quiero morir. Te lo digo, no pude dormir. Antes de que Nico pudiera acabar con la vida del tonto mirón, la puerta se abrió y Emerald los miró a ambos con una mirada que decía los sacrificaría a ustedes dos en no estuviera tan malditamente cansada. Ustedes dos, dijo con voz apenas audible. Si van a matarse, háganlo sensato y déjenme al margen. Necesito dormir. Mientras se movía para cerrar la puerta, Subaru prácticamente podía contar los últimos segundos de su vida con una mano. De repente, dejó la puerta abierta. Nico, déjalo ir. Puede que el imbécil haya metido la nariz donde no le toca, pero esta encantadora señora está segura de que aprendió. Próxima vez que sea tan fisgón, córtale el bache. El pobre chico de cabello negro quería preguntar exactamente a qué se refería eso, pero decidió mantener la boca cerrada y esperar lo mejor. Y tú, tonto, eres tan ingenuo que te asomas a la primera puerta abierta que encuentras. Sí, suspiró. ¿Has aprendido la lección? Sí. ¿Lo harás de nuevo? Negó con la cabeza lo mejor que pudo. No, no lo haré. Emerald sonrió y le hizo señas a Nico para que lo soltara, visiblemente satisfecha con la confesión que le había arrancado al intruso. Nico, puedes reanudar tu trabajo. ¿Te asegurándose? Subaru preguntó. Yo. ¿No estarás planeando arrancarme el corazón? Su mirada dejó en claro que le arrancaría el corazón si no entraba, así que aprovechó la oportunidad y siguió su orden. Sin la puerta de por medio, pudo ver que Emerald llevaba un atuendo completamente opuesto a su atuendo habitual. Si bien siempre llevaba un vestido verde complejo, ahora llevaba un sencillo mono blanco con capucha. Además, ahora que estaba en la habitación, Subaru pudo ver lo enorme que era. Cabía fácilmente un grupo de 9 personas, y debía ser un fastidio limpiarla. Cada habitación estaba desordenado, desde ropa tirada descuidadamente hasta dibujos y, finalmente, el acuario de ese mismo día. Sin dejar de mirar a su alrededor, se sentía fuera de lugar. Toda la habitación representaba a Emerald, y él era un intruso sin razón alguna para estar allí. ¿Por qué le había entrar? Iba a reírse de él y echarlo cuando le apeteciera. Vamos, dijo. Sabes que esta bella dama jamás mancharía el suelo con la sangre de un tonto. No hay necesidad de estar tan tensa. Eso no me ayuda a relajarme. Ella asintió con una sonrisa y saltó a su cama, sumergiéndose una vez más entre la cantidad anormal de peluches que compartían su cama. Tras apartar los peluches unos tomó la almohada que tenía delante y le indicó a Subaru que se sentara a su lado, frente al acuario. Una vez que se sentó, ella le preguntó, ¿cómo lo hiciste? ¿El acuario? Se necesitaron un par de magos de agua y algunos ingenieros expertos, pero no fue tan difícil, ¿sabes?
¿Y por qué lo hiciste? Pensé que por fin me dejarías en paz, suspiró. Si vieras lo que puedo hacer, quizá me tratarías mejor. ¿No es la venganza un buen motivador? Sí, pero, supongo que había otra razón. Sus ojos se iluminaron de curiosidad y se acercó más a él. Bueno, ahora tienes toda mi atención. Para el inventor de pelo negro, la habitación de repente se sintió claustrofóbica, y no quería admitir por qué otra razón había creado el objeto. Oh. Mira la hora. De dormir. Adiós. Podría haber intentado correr como un loco hacia la puerta, pero su mano lo agarró por la nuca y lo obligó a tumbarse de espaldas donde estaba antes. Vamos, ahora, de saber, supongo, empezó, evitando el contacto visual. Cuando estabas en el estanque, parecías genuinamente feliz, como si tu otra personalidad fuera falsa, y griega. Supongo que verte feliz de verdad, Subaru esperó su risa burlona, pero no llegó. En cambio, sintió un peso en los costados cuando Emerada lo abrazó. Lo que más le sorprendió fue que, tras unos segundos, Sueloni le ordenó que se humillara ante ella. ¿Sabes por qué dije que prefiero los animales a las personas? Se quedó desconcertado, pero recordó su interacción en el estanque. Dijiste algo sobre la previsibilidad, pero poco más. Los animales son predecibles y fáciles de entender. Los instintos los guían. Las personas son mentirosas, y es difícil distinguir qué lado de ellas miente y cuál no. Las seguían por el instinto, sino por vicios como la codicia, la lujuria y la ira. Desde donde estaba sentado, sintió que Emerada se acercaba un poco más. Lo soltó y se acostó en su regazo, aún aferrada a la almohada, y cerró los ojos. Tú, dijo. Eres diferente. De alguna manera, puedo predecir lo que dirás o harás, y eso me consuela. Si te molesto, te enojarás. Si aparezco de la nada, tu expresión ese no es genial. Genial para ti, quizás. Estaba mirando el acuario cuando ella lo agarró de la barbilla y lo obligó a bajar la mirada. Vamos, no te enfades. Ambos dijimos cosas de las que te vas a arrepentir. Nos hemos matado, ¿verdad? Subaru simplemente permaneció en silencio. No seas tan fría, rió. Te arruinará la cara, y esa es sin duda tu mejor virtud. Bueno, no me gusta mucho tu pelo, pero el resto está bien, supongo. Oye, ¿has visto tu propio corte de pelo? Y me encanta. No es tan esponjoso y bonito. Si te sueltas el pelo, puede que cambie de opinión. Justo cuando estaba a punto de replicar, ella se giró y miró de lado, apretando la almohada con más fuerza. Subaru era terrible interpretando los estados de ánimo, pero oí adivinar que ella quería dormir y terminar la conversación allí. Durante unos minutos se quedó mirando las distintas cosas que la princesa había tirado por la habitación, y su mirada errante dejó de moverse cuando escuchó su respira más lenta y rítmica, señal segura de que estaba dormida. Con cuidado, la giró sobre la masa de peluches y la dejó allí. Se levantó en silencio y salió de la habitación, donde, afortunadamente, Nico no estaba por ningún lado. Mientras regresaba a su habitación, Subaru se preguntó qué más había que saber sobre la princesa que nunca había visto realmente. Además, se preguntó cómo se vería con el cabello suelto. Subaru con su cabello suelto es lo suficientemente poderoso para apagar la malicia de Emerada. Capítulo 5. Una joya en la noche. Unas 3 semanas después de la conversación nocturna, Subaru recibió una invitación de su viejo amigo Frival. Por lo que decía la invitación, y por lo que pudo entender repugnante y atroz caligrafía del santo de la espada, Beltolit y su Astrea esperaban otro hijo, y toda la familia planeaba una celebración para ellos. Como la mayoría de los nobles importantes estaban informados de esto, se preparó para verse obligado a entablar una pequeña charla con la terriblemente aburrida clase sociedad, que aparentemente nunca había encontrado nada más divertido que chismorrear sobre los demás y compartir chistes terribles y obsoletos. Aún así, tuvo que llevarse bien con esta gente y aguantar sus travesuras. De lo contrario, Alcyone dejaría de recibir fondos y su sueño de convertirse en un inventor de Ren tan rápido como una ballena aplastada por un árbol. Espera, ¿por qué esa analogía? En fin, ahora estaba frente a un espejo de su misma altura, observándose.
Como siempre, vestía un traje negro y naranja, pero era muy distinto a su chándal original. El té llevaba ahora parecía un smoking, y estaba cubierto de elegante oro y gemas que hacían que el hombre bajo el traje resaltara aún más. Llamaron a la puerta y Subaru abrió rápidamente. Al otro lado había una joven de aspecto nervioso, que claramente no debía de ser mayor que una estudiante universitaria armadura y blandía una lanza, que envainó torpemente cuando Subaru abrió la puerta. Señor, saludó. Soy la teniente Nanasa Convert, asignada como su escolta electrónica. Se rió con ganas. Tranquilo, teniente. No hay necesidad de ser tan formal, después de todo, me supera en rango. Dame un par de minutos para terminar y nos vamos. Sí, señor. Cerró la puerta y regresó al lugar donde estaba el espejo. Normalmente, habría odiado asistir a fiestas como esta. Después de todo, era un recluso. Claro, eso fue en su vida anterior, pero la aversión a las multitudes y a los arist presuntuosos no le hacía muy simpático. Frival era un buen amigo, y Subaru le debía más de lo que jamás podría pagar, y sin duda podría aguantar una celebración a burro amigo. Fuera de la habitación, podía escuchar a Nasa conversando con un hombre, aunque la voz estaba demasiado apagada para entender gran parte de la conversación. Por supuesto, Subaru decidió pegar su oreja a la puerta y esperar atrapar lo que pudiera. Primer mes, decía Nasa. Me gradué hace años, y mi familia, esto. Padre, división, el hombre con el que hablaba parecía emocionado. ¿En serio? Yo era capitán de ese, quizás lo conocí. Tu viejo, dale, saludos. Se oyeron pasos, y Subaru ya no podía oír la conversación. Abrió la puerta y vio a Nasa emocionadísima. Bueno, comentó. Seguro que te ha llamado la atención. Señor. No me dijo que conocía a Nico Lidwin. Ah, era Nico. Somos conocidos de paso. ¿Por qué? Sirvió en la división de mi padre. Le salvó la vida personalmente. Llevo mucho tiempo queriendo agradecerle. Enhorabuena. Ahora, deja que saque algo de la habitación y nos vamos. Sí, señor. Una vez más, se inspeccionó en el espejo. Tras un par de segundos, se acercó a su mesita de noche y cogió una cajita. Dentro había algo que había comprado hacía unos días, y la sacudió suavemente para asegurar apreciado objeto seguía allí. Satisfecho con el resultado, Subaru se echó un último vistazo. Su traje estaba impecable, no tenía ni una gota de suciedad y parecía estar impecable. Ah, una última cosa, con un movimiento rápido, Subaru se soltó el cabello y caminó hacia la puerta. Dentro de un pequeño vagón estaban sentados dos personas muy influyentes de diferentes países. Uno de ellos era un hombre vestido de bufón, que se había cubierto la cara con maquillaje de payaso. El otro era un hombre vestido de rojo y verde, cuyas patillas grises se extendían hasta su mandíbula. Bueno, dijo Jorgan, intentando romper el hielo. ¿Alguna noticia interesante que quieras compartir? No particularmente, aunque la pequeña Julia está creciendo bastante bien. Estoy realmente orgulloso de ella. Ah, sí, tu hija. Debe ser agradable, ¿eh? Los dos volvieron a sentarse en silencio. Por supuesto, el silencio no se debía a que no se agradaran, sino, más bien, a que se conocían demasiado bien. Jorgan lo había deducido hacía años, pero su mayor empleador no era otro que Roswaal Matters, el mago de la corte. Todo tenía demasiado sentido. Roswaal, por otro lado, sabía perfectamente que el hombre frente a él era el asesino / espía que había contratado en múltiples ocasiones, y muchas más aún estaban por ver si a su amado maestro estaba despejado, y sería una locura simplemente dejar al viejo serse libre por pura moral, sobre todo ahora que el plan de Roswaal estaba a punto de completarse. El único obstáculo que quedaba era Natsuki Subaru. Su poder era la clave de todo, y se acercaba el momento en que se vería obligado a confiar en él para seguir adelante. Roswaal perfeccionaría a ese chico, le daría la de salvar a uno solo. Claro que necesitaba a alguien a quien salvar, y quién mejor que la princesa Emerada. No era como si la gente la extrañara si Subaru fracasaba en sus Jorgan, por otro lado, se sentía incómodo con todo el trabajo.
Nunca había fallado en un trabajo, pero el último objetivo de Roswaal fue la primera vez que consideró a Pussy Kotiko y huir del país. Ahora, algo le decía que el margrave quería algo de Natsuki Subaru, y Jorgan haría todo lo posible por proteger al chico de los planes del payaso y fetichista. Pero Jorgan tenía que seguir adelante. No podía jugar sus cartas demasiado pronto, no fuera a ser desechado, y su hermano aún necesitaba dinero. Ay, pobre Thomas, C. Destino le jugó una mala pasada y le dio a Jorgan una escalera real. Si tuviera la oportunidad, nada le gustaría más que encontrar el Odd Laguna y estrangularlo hasta que sus lugares. Por desgracia, las cosas no fueron tan sencillas. Así que mantendría esta artimaña durante todo el tiempo que pudiera. Un día, tendría la oportunidad de jugar sus cartas. En los bosques de Boyachi se encontraba una figura solitaria. Un hombre completamente normal, vestido todo de blanco. Para cualquiera que lo viera, el hombre parecía el individuo más olvidable de la historia. No había un solo rasgo identificable en él, aparte de su apariencia y complexión. Con un suspiro completamente normal, el hombre completamente normal sacudió la cabeza, aunque su cabello completamente normal permaneció intacto por el movín y alrededor del hombre había varios cadáveres. Cada uno de los caídos tenía varias cosas en común. Todas eran mujeres bronceadas o de piel oscura, con poca ropa. Miembros de la tribu Sudrak. Estaba claro que el hombre no había encontrado a ninguna de ellas adecuada para ser su esposa. ¡Qué vergüenza! Junto al hombre apareció una mujer tan divina que incluso los dioses dudarían en tocarla. Ella le habló y le ordenó que abandonara el país y se dirigiera al norte. Con cierto respeto y a regañadientes, el hombre completamente normal se dispuso a cumplir su misión. Subaru tuvo que admitir que, por más útiles que habían sido los Astreas con él desde su llegada, sus fiestas eran terriblemente tortuosas. Al principio, había aprendido a aprovecharlos al máximo y a disfrutar como podía, incluso si su disfrute provenía de cometer actos cuestionables en los terrenos de la Mans, involucraban piedras incendiarias y otros explosivos. En fin, al menos ahora sabían qué eran los fuegos artificiales. En cuanto cruzó la puerta, casi todas las miradas se posaron en él. Por un instante, incluso se sintió obligado a preguntar si tenía algo que ver con su nuevo corte de pelo. Frival, muy amablemente, lo sacó de la sala principal y le explicó algo. Aunque su forma de expresarlo era mucho más elegante, el mensaje del santo de la espada era bastante claro. Casi toda la sala pensaba que estaba involucrado con la PR Emerada. Curiosamente, Subaru se encontró, sin importarle mucho el rumor. Claro, la princesa seguramente lo asesinaría por esto, pero a él no le importaba. Si le molestaba Mori, tal vez Nico pudiera ayudar. Habla del diablo y vendrá. Por la puerta principal entró el mencionado guardaespaldas, vestido con su atuendo habitual. Era un sencillo uniforme de guardia real, pero estaba roto y sucio, igual que ese. Que realmente le sorprendió fue que nadie en la guardia real afirmara conocer a Nico, y todos los que reaccionaron a su nombre claramente no lo tenían en alta estima. ¿Frival?, preguntó. ¿Por qué Nico parece un guardia real borracho? No encontré a nadie que lo conociera en el castillo. La expresión del santo pelirrojo se abatió. Subaru, Nico era un guardia real. Fue desterrado de sus filas. ¿Qué? ¿Por qué desterrarían al único guardia de la princesa? Asesinó a un hombre a sangre fría. Oh. Subaru, quizás esta historia sea mejor contarla en otro momento. Ve a disfrutar de la fiesta. Cuando Frival se fue, Subaru miró hacia la entrada principal justo a tiempo para ver a Emerada entrar. Por alguna razón que no podía comprender, pensó que ella lucía deslumbrante. La princesa era todo lo contrario de su guardia. Mientras que Nico parecía un canalla que vivía bajo un puente y robaba sombreros a cambio de dinero, Emerada estaba rara en su apariencia, lo reflejaba, desde la túnica real verde esmeralda hasta la rosa en su cabello. Al igual que antes, todas las miradas estaban fijas en ella. Algunos incluso murmuraban chismes incomprensibles, sin duda entrometiéndose como siempre. Incluso bajo la menos 50 personas, se comportó como siempre. Con una sonrisa altiva y un gesto de la mano, se dirigió a un espacio vacío en la habitación y comenzó a hablar con su tut. Subaru estaba a punto de unirse a ella cuando alguien se interpuso frente a él. Roswaal Matters, en toda su excéntrica gloria.
Vaya, dijo con su acento habitual. Qué gusto encontrarte aquí, Subaru. Hace mucho que no hablamos. Margrave Matters, me alegro de verte. ¿Cómo has estado? Bien. Bien, qué gusto verte. Adiós. Antes de que Subaru pudiera dejar atrás al inquietante hombre, se encontró de nuevo con Roswell. Oh, vamos, Subaru. Es de mala educación ignorar a alguien cuando charlar un poco. Aceptando que se vería obligado a interactuar con el mago de la corte, Subaru se resignó a su destino. ¿Quién hubiera imaginado que el Santo de la Espada podría organizar tales fiestas, Jorgan Cercel, quien nunca había estado en la residencia Astrea, planteó esa pregunta. Sí, había oído rumores de que la familia pelirroja era muy fiestera, pero él era maver para creer. Ahora que lo había visto, ya no dudaba de los rumores. Si tenía alguna queja era que no conocía a casi ninguna de las personas de allí. Bueno, quizá fuera culpa suya por ser tan antisocial, pero seguía sin tener mucho entusiasmo cuando sus únicos compañeros de conversación eran un payaso espeluznante que espiaba y el hombre al que había espiado antes. Vaya, ser espía era mucho menos glamuroso de lo que pensaba. Y así, allí estaba, de pie, solo en medio del salón principal, disfrutando de su 17º o 18º trago de lo que fuera que los Astreas le sirvieron como alcohol. Claramente de pésima calidad, ya que aún estaba despierto y consciente, lo que lo obligó a hablar con los nobles lugnicanos. ¡Puah! Genial, ahora su vaso estaba vacío otra vez. En serio, si tuviera que charlar un poco con Roswell una vez más, Jorgan simplemente se comería el maldito vaso y rezaría para que fuera suficiente para matarlo. De camino al puesto de bebidas, se maravilló de que aún se sintiera normal, un logro para recordar, ya que se había bebido 1,5 botellas de lo que estos pelirrojos por alcohol. Si seguía así, arruinaría a la familia del Santo de la Espada. Bueno, su mano tembló al agarrar la botella, así que quizá lo que le habían servido finalmente estaba haciendo efecto. O quizá alguien le había echado algo en la bebida. No importara, siempre y cuando tuviera una excusa para evitar la insufrible charla política de los nobles lugnicanos. Justo cuando estaba a punto de terminar de llenar su vaso, una mujer se le acercó y levantó su copa en el gesto universal de dame un poco también porque no soporto. Mientras Jorgan accedía a su silenciosa petición, notó que todo en la mujer era cautivador, y de una manera extraña. Sus ojos azules parecían atravesarle el alma, su vez parecía estar cubierto por una fina capa de armadura, y su cabello azul parecía indeciso entre ser rebelde o dócil. La sobreabundancia de azul hizo que le dolieran los ojos. Es una fiesta increíble, le dijo. O quizás se lo dijo a otra persona, como él esperaba. Sí, supongo que lo es, Ella sonrió. Creo que te conozco de algún sitio, ¿eres famoso, por casualidad? La seriedad de su tono lo hizo reír de verdad. Bueno, supongo que sí. Jorgan Cercel, del Comité Fronterizo de Cararagian. Seguro que has oído mi nombre de algún come. Jorgan Cercel, en persona, dijo, como si no estuviera del todo convencida de su identidad. Soy Zafir Bluart, y seguro que has oído mi nombre de algún boyacio. Claro que sí. Esperaba que la matriarca de la guerra vistiera de rojo, no de azul. Por favor, ese apodo no me viene nada bien. Además, el azul es el color de mi familia y me gusta bastante, tanto como a ti te gustarían el rojo y el verde. Esta hermosa túnica fue un regalo, Sería de mala educación no exhibirla con orgullo donde quiera que vaya. Con su copa llena, Zafir propuso. Un brindis, entonces, por nuestros colores. Los vasos chocaron entre sí. Tal vez esta fiesta sería menos aburrida de lo que pensaba. Durante lo que pareció una eternidad, Subaru estuvo atrapado con Roswell, hablando sin parar de las cosas más aburridas imaginables. La salvación llegó en forma de un hombre rojo y verde con el que tenía cierta familiaridad, Jorgan Cercel. Al parecer, el miembro del comité tenía algo que contarle. Alma le brindó a Subaru la oportunidad perfecta para escapar de sus garras y huir con la esperanza de encontrar a Emerada. Para su consternación, la princesa había abandonado su lugar anterior y ni ella ni el guardaespaldas con aspecto de vagabundo que la seguía estaban a la vista. Para encontrarlos, Subaru recordó el tiempo que pasó en la mansión Astrea y cómo había explorado cada rincón de la casa.
Con sus conocimientos, encontrar a Emerald fácil. Énfasis en debería. Por mucho que lo intentara, no había rastro de la princesa en los terrenos de la mansión. Era como si simplemente hubiera desaparecido de la existencia porque era tema para ella. Así que Subaru recorría los pasillos del segundo piso de la mansión, inspeccionando cada habitación que encontraba, excepto las que recordaba ocupadas por el personal o residentes. Claro que, como el destino no le daba tregua, no encontraba a Emerald ni rastro de ella. Ni siquiera encontraba la suciedad de las botas de Nico en el suelo, que significaba que, o bien borró sus huellas o se duchó por una vez. Lo primero es más probable. Al llegar al final del pasillo, retrocede, buscando algo que se le haya pasado por alto. Incluso la más mínima mota de polvo podría ser una pista. A mitad del pasillo, finalmente se da cuenta de que tal vez, solo tal vez, la princesa no está en la mansión, así que Subaru mira por una de las ventanas. Sí, ahí está ella, sentada en el césped afuera de la casa. Subaru quería arrojarse por la ventana por no haber pensado en eso antes. Mientras bajaba las escaleras y salía al jardín de la mansión, se encontró con un guardaespaldas de aspecto rudo. «Ah, solo eres tú», dijo Nico al ver a Subaru. Debía de estar cansado o borracho, porque nadie más en todo el lugar tenía el pelo negro, así que no había nadie con quien confundir a Subaru. «Sí, soy yo. ¿Te importaría dejarme pasar? Quiero hablar con Emerald». No la molestaría en su tiempo a solas, chico. Puede que se hubieran portado bien esa noche, pero créeme, es impredecible. ¡Qué ironía! Aún así, quiero hablar con ella. No es que me vaya a matar por querer charlar un rato, ¿verdad? Oh, no, ella no haría eso, no. Podría, no, te matará, sin embargo, por ese rumor que anda por ahí. Subaru negó con la cabeza y sintió que su propio cabello lo golpeaba. Debería haberlo sabido. Maldita sea, le diré que es un malentendido. Ahora le tocó a Nico negar con la cabeza. No se puede. Está de mal humor ahora mismo, y con mal me refiero a que podría usarte como blanco de prácticas. ¿Práctica de tiro para qué? ¿No recuerdas cómo lleva el cuchillo? Le estoy enseñando a lanzarlo. Aprende rápido, sin duda. Le diste a ella un cuchillo arrojal. ¿Sí? Ella es una amenaza. Tal vez, parecía que Nico acababa de darse cuenta del error que había cometido al proporcionarle a la princesa un medio de ataque a distancia. Aún aterrado por esta revelación, ese podía rezar para que el guardia estuviera bromeando y que definitivamente no le hubiera enseñado a Emerald a lanzar cuchillos. ¡Qué desastre! Justo cuando estaba a punto de dejar a Nico atrás para ir a hablar con Emerald, maldita sea con los cuchillos. El chico de cabello azabache recordó que tenía un interlocutor. Nico, ¿alguna vez has matado a alguien? Muchas veces. ¿De qué otra manera crees que entré en la Guardia Real? No, quiero decir, ¿has asesinado a alguien? Ladeó la cabeza. Ah, supongo. ¿No es lo mismo? No, respondió Subaru con un suspiro. ¿Has matado a alguien que no debías? Eso pareció resolverlo. Cualquier recuerdo que esa frase le despertó, claramente no era bueno, pues la expresión de Nico se volvió casi hostil. Si sigues preguntando, podría matarte, chico. Oye. No quise decir, claro que no. Si quieres la respuesta, entonces sí, maté a alguien que no debía, pero eso es todo lo que obtendrás a menos que la princesa diga lo contrario. Mientras Subaru palidecía, Nico se rascó el puente de la nariz y continuó. Mira, no eres un mal tipo. Creo que eres el único con el que la princesa ha hablado tanto, y eso esperas que te cuente la historia de mi vida, tendrás que esforzarte más. Lo entiendo, perdón por preguntar. No te detengas en ello. Mientras se dirigía al jardín de la mansión, Subaru dejó a Nico atrás mientras este reflexionaba sobre su pasado aún desconocido. En la ciudad de Kyo, las autoridades, o lo más cerca que pueden llegar a ser las autoridades en Kararagi, estaban investigando un caso determinado. Arjun Koter, del Comité de Fronteras, fue encontrado muerto en su casa hace un par de semanas. Cada pieza de evidencia que encontraron contaba una historia muy extraña. Según lo que pudieron deducir, Arjun fue asesinado por un atacante de largo alcance con un arma caliente que dejó marcas de quemaduras. Esto presentaba dos posibilidades.
O bien el asesino tenía un metía desconocido y potencialmente peligroso, o bien era un usuario de magia. Si esto último fuera cierto, entonces quedaría la pregunta de si el atacante había usado fuego y magia de luz para llevar a cabo este asesinato. Algunos argumentaron que la magia de luz no dejaba tales marcas de quemaduras, pero otros afirmaron que sería imposible para un mago de fuego atacar con tanta prego. Lo que hizo que el caso fuera aún más complicado fue el trabajo de la víctima como miembro del comité. Fue el segundo miembro de su grupo en ser asesinado. Durante un tiempo, la gente había sospechado que Jorgen Cercel había asesinado a la primera víctima, ya que la vacante que apareció en el comité le permitió ganar ellos, pero no había ninguna prueba que incriminara a Cercel. Lo que es aún más extraño es que la primera víctima murió en un incendio en su casa, y esta murió a causa del fuego mientras estaba en ella. Cualquier conexión morbosa que existiera entre las dos víctimas claramente no era buena y significaba que el asesino todavía estaba libre. Gracias a los testigos presentes en el lugar de los hechos, los investigadores descubrieron que una luz brillante se había manifestado segundos antes del asesinato. Con este caso aún abierto, el asesino siguió libre. Y la gente empezó a llamarlo Spotlight. El aire fuera de la mansión Astrea era ventoso y agradable, y no hacía ni demasiado calor ni demasiado frío para disfrutarlo. Desafortunadamente, la temperatura alrededor de Subaru bajó un par de docenas de grados cuando Emerada lo fulminó con la mirada. Quizás debería seguir el consejo de Nico y no provocar al lunático lanzacuchillos mientras está claramente dentro de su rango de ataque. Aún así, se acercó a ella y se de distancia de la princesa, asegurándose de que estuviera desarmada y de que su seguridad estuviera garantizada. Ella seguía mirándolo fijamente, y Subaru no recordaba ningún momento en que se viera más furiosa que ahora. Bueno, no recordaba haberla visto sin su habitual sonrisa con tanta rabia, y saber a quién probablemente iba dirigida lo inquietaba un poco. «Hola, Emma. ¿Qué pasa?» En el silencio que siguió, la temperatura bajó un par de grados más bajo su mirada helada. «No soy del tipo hablador», se rió Subaru con fuerza en un intento fallido de romper la tensión. Una vez más, ninguno de los dos habló durante un par de segundos, hasta que Emerada finalmente dijo: «¿Te soltaste el pelo?» «¿Sí? No sé por qué todo el mundo me dice que lo haga, no tiene muy buena pinta». «No está mal», silencio de nuevo. «Emma, mira, ¿de dónde salió ese nombre? No recuerdo haberme llamado así. Es de mi tierra. Usamos nombres como ese como expresión cariñosa». «Cariño. Qué gracioso». Suspiró. «Mira, Emerada, ¿puedes decirme por qué estás tan enojada?» «Pensé que tú, entre todas las personas, lo sabrías», replicó. «Pues no. No tengo ni idea de por qué estás tan enfadada. ¿Acaso soltarme el pelo es un insulto? ¿Hice algo que no sé que te lastimó?» «Si lo hice, lo siento, de acuerdo». Aunque gritaba demasiado fuerte para conversar a esa distancia, Emerada seguía mirándolo, pero su expresión cambió y ahora parecía más confundida que enojada. «¿Sabes? Así es. No tengo ni idea». «Entonces, ¿no fuiste tú quien inició este rumor?» «Eso es». «No. No fui yo. ¿Por qué iba a empezar ese rumor?» Se tumbó boca arriba y miró el cielo nocturno. «Eres la única persona a la que he dejado entrar en mi habitación, excluyendo a mi familia y a Nico. Confié lo suficiente en enseñarte el estanque. ¿Creías que todas esas veces que nos vimos fueron solo una coincidencia?» «Bueno, tenía razón. Nunca lo habría imaginado, ya que, ya sabes, nos conocimos cuando tu guardaespaldas amenazó con decapitarme». Finalmente, esbozó una sonrisa. «Si no fuiste tú, entonces voy a tener una charla larguísima con papá sobre privacidad». No es que le importe, pero aún así. Nuevamente los dos guardaron silencio mientras miraban las estrellas. «Oye», empezó Subaru. «¿Te importaría decirme por qué creíste que yo había empezado ese chisme?» «Bueno, ¿quién más estuvo en mi habitación esa noche?» «Dudo que ese Alcurion tuyo sea consciente, pero si lo es, esta encantadora dama podría tener que enseñarle cosas sobre privacidad. ¿No te molestaste en preguntar quién se lo contó a todo el mundo?» No es como si me fueran a responder. Silencio. La princesa rubia se volvió hacia él. «Mencionaste tu tierra natal.
¿Dónde está? Te lo dije, respondió. Es una nación insular al este. Supongo que no hay nada al este, pero te prometo que digo la verdad. Como esperaba que se riera, Subaru se sorprendió bastante cuando Emerada jadeó. ¿Eres, de más allá de la cascada? Supongo que sí. Oye. No digas supongo que sí, cuéntame todo sobre tu tierra. Quiero saberlo. Al verla de buen humor, Subaru rió entre dientes. Créeme, me encantaría, pero tardaría muchísimo. No es justo. Di algo al respecto, anda. Bueno, en casa le poníamos nombre a las estrellas. Emerada se volvió hacia el cielo nocturno como si fuera la primera vez que lo veía. Es cierto, continuó, señalando una estrella particularmente brillante. Ahí está la más brillante de la noche, Sirius. ¿Sirius? ¿En serio? No hay mejor nombre para eso. No les puse nombre, así que no lo sabría. El segundo más brillante es Canotus, seguido de Rigil Kentaurus. Con evidente asombro, Emerada siguió mirando las estrellas. Siguió hablando. Luego están Arcturus, Vega, Capella y Rigel, que me parece un nombre genial. ¿Alguien? Sí. La mayoría de las estrellas llevan el nombre de leyendas de mi tierra. Por ejemplo, la estrella Antares significa Antiares, y Ares era considerado un dios de la guerra. Partes de mi tierra. ¿Por qué solo ciertas partes? Bueno, en mi tierra hay muchas religiones, y a veces la gente se pelea por ellas. Es un desastre, la verdad. Tu casa suena cruel. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Sí, ¿cómo llegó hasta aquí? Solo sabía que estaba comprando papas fritas y cosas así en un momento y al siguiente estaba en medio de la capital, atrapado en un mundo con solo su suerte, su chándal y papas fritas, y destinado a no volver a ver a su familia ni a nadie conocido, sin mencionar cómo debían estar reaccionando a esto, o qué P haciendo en este B, mientras sus pensamientos corrían salvajes, preguntándose sobre las 1000 preguntas que tenía desde que llegó a Lugnica contra su voluntad. Subaru sintió que Emerada se abrazaba, colocando su cabeza sobre su hombro. Eso fue todo lo que necesitó para que él rompiera a sollozar. Incluso mientras lloraba en su hombro, lo único que podía pensar era en lo patético que debía lucir ante cualquier otra persona que accidentalmente pudiera tropezar con él durante unos minutos. Los dos permanecieron así, hasta que finalmente Subaru se calmó y su llanto llegó a su fin. Emerada lo soltó y Subaru le limpió la cara con la elegante manga de su nuevo traje, una acción de la que seguramente se arrepentiría mañana. Una vez más, hubo silencio. Ella habló primero y dijo, no sabía que era un tema tan impactante para ti. Está bien, no lo podrías haber sabido. No, yo, lo siento. Silencio. Emerada. Tengo algo para ti. Con esas palabras, sacó la pequeña caja que había conseguido esa mañana. La sacudió de nuevo para asegurarse de que el objeto seguía allí y no había decidido huir, antes de extenderle la mano a la princesa, quien claramente especulaba sobre qué podría contener la caja. Abrió la caja, miró dentro y vio una horquilla. Era bastante sencillo, con un diseño floral y una rosa artificial que parecía delicadamente elaborada por un artesano experto y reflejaba la luz como una gema. La flor, de esmeralda, contrastaba con el rojo vibrante de la rosa de una forma agradable. Emerada continuó mirando la horquilla, girándola de un lado a otro, examinando cada milímetro de ella como si tratara de encontrarle un defecto. Se te pone en el pelo, añadió Subaru, muy servicial. Mira, se te pone en, creo que es una coleta, pero no estoy seguro. Con cuidado, la princesa se quitó la rosa que llevaba en el extremo de su largo mechón de pelo y se colocó la nueva horquilla, moviendo la cabeza varias veces para asegurar estaba colocada correctamente. Subaru se acercó un poco más a ella. Creo que debería estar un poco más cerca de tu cabeza, sí, intenta ponerlo un poquito. Su frase quedó sin terminar cuando Emerada lo silenció con un beso. Por solo unos segundos, ignoraron el mundo que los rodeaba y se concentraron solo el uno en el otro. Subaru deseó que hubiera durado más, pero tal vez simplemente gente necesita respirar de vez en cuando. Después de que Emerada se separó, colocó su cabeza sobre su pecho y susurró, «Gracias». «Ni lo menciones», fue su respuesta mientras aprovechaba la oportunidad para acariciarle la cabeza.
Así permanecieron los dos un rato mientras la fiesta continuaba. Subaru tenía razón al pensar que alguien había estado observando. Después de todo, Nico se aseguraba constantemente de la seguridad de su dama, incluso si solo podía desde lejos. Parecía feliz con este acontecimiento, aunque muy poca de su alegría se dirigía al chico de cabello azabache. Desde el segundo piso de la mansión, un hombre payaso también los miraba. Todo iba como él lo había previsto. Roswell es terrible en las fiestas a pesar de que es un payaso, no puedo creerlo. Capítulo 6. Luz de luna, luz de sol. Al terminar la fiesta en la residencia Astrea, los invitados comenzaron a marcharse. Como todos eran nobles, cada uno tenía su propio carruaje de dragón. Para sorpresa de Carruaje desapareció en cuanto salió, y estaba a punto de entrar en pánico. Caminar de regreso al castillo le llevaría días, cuando Emerada, amablemente, intervino y se fue a casa. Habría declinado si no hubiera recordado que ambos viven en el mismo edificio. Así que ahora estaba sentado en su carruaje, con Nico al frente como conductor y la princesa casi desmayada de cansancio en su asiento. Aunque no era de los que Combe sintió la necesidad de romper el silencio que reinaba en el carruaje, moviéndose hacia adelante y hablando con el brusco guardaespaldas del que tampoco sabía. Claro, es de que Nico había matado a alguien, pero aparte de ese pequeño detalle, el chico de cabello azabache no sabía casi nada de él. Es un día muy lindo hoy, comenzó, intentando motivar al conductor tuerto para que hablara. Es un día bonito gracias a la protección divina del dragón. Ahora mismo, se supone que hace un viento infernal. El dragón de tierra no tiene nombre. Mientras Subaru se enfrentaba a dicho dragón terrestre, un lagarto verde y robusto del tamaño de un automóvil, y Nico no pudo evitar notar ciertas similitudes físicas. Sí que tiene nombre, respondió el hombre mayor. Lo llamamos Smaragd. No parece que te guste mucho. Oh, créeme, no. El viejo Smaragd es una bestia, y ya nos habríamos matado si la princesa no nos hubiera detenido. Por mucho que nos detestemos, no podemos pelear, ¿sabes? Emerada estaría desconsolada si algo le pasara a cualquiera de los tres. Sí, comentó Subaru. Veo que se preocupa mucho por ti, Y. Espera, dijiste tres de nosotros. Con su ojo bueno, Nico le dirigió una mirada no tan furtiva. Sí. Me gustaría tirarte del carruaje, pero ella estaría un poco triste por eso. Subaru decidió responder no con palabras, sino con una expresión exagerada de consternación que hizo que el guardaespaldas esbozara una leve sonrisa. Lo sé, muchacho, dijo, dejando al joven inventor paralizado por la confusión. Decirme que... Espera, no me digas que me puse mal la camisa o algo así. Nico negó con la cabeza. No. No sé si escondes algo. Detrás de ese acto tuyo se esconde alguien más, y sé que no eres una amenaza, pero el otro tú sí lo es. Al oír la sospecha del hombre, Subaru no pudo evitar reír. Espera. Esto es demasiado bueno. Tú, un soldado entrenado, ¿crees que yo, un perdedor que solo pu tonterías, soy una amenaza? Veamos. Te ganaste el favor de los Astrea, te hiciste del lado bueno de la princesa, formaste una compañía desde cero con el rey y, para colmo, eres muy amigo de York. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Es un demonio en secreto o algo así? Ay, no, le estreché la mano. Me va a chupar el alma. Dejó de hacer sus payasadas habituales cuando el otro lo agarró del cuello. Presta atención, chico. Los cararagianos son unos cabrones astutos, y con uno te estrechan la mientras con el otro te roban a mansalva. Cercel es uno de los peores. Vaya, nunca pensé que odiaras a los extranjeros, dijo Subaru. Tú, ¿sabes que yo también soy extranjero? Con una sonrisa de oreja a oreja, Nico respondió. Por supuesto. ¿Por qué pensaste que me desagradaban tanto? ¡Hey! Mientras el inventor echaba humo, su compañero soltó una carcajada y agitó la mano en señal de despido. Bajo la luz de la luna, los dos hombres se hicieron tan cercanos como amigos. En otro vagón, el silencio amenazaba con ahogar a los dos hombres que intercambiaban miradas y deseaban estar en cualquier lugar menos allí. Bueno, empezó el hombre de rojo y verde. Menuda fiesta, ¿eh? Sí, lo fue, aunque se ha hecho bastante tarde, respondió la del maquillaje.
Terminada su pequeña charla, los dos volvieron a sentarse en silencio. Jorgan Cercel y Roswaal Matters, dos de un mismo tipo. No es que lo consideraran una bendición, claro está. De hecho, ambos se despreciaban. Uno consideraba al otro un traidor a su patria y el otro veía a su compañero como herramienta que sería descartada cuando llegara el momento. Ambos estaban en desacuerdo entre sí, y quien rompiera primero el empate tendría asegurada una victoria decisiva. Margrave Matters, cuyo maestro le había otorgado el don de la previsión en forma del tomo. El delegado Cercel, cuyos tratos bajo la mesa controlaba y manipulaba para favorecer sus propios fines. Este silencio es, un poco molesto, dijo el delegado. Menos mal que casi me ahogo en licor, ¿eh? Si no, no soportaría ver tu maldita cara delante de mí. Vaya, ¿hay alguna necesidad de ser tan hostil? Además, me temo que no soy, ni nunca he sido, de conversar. Me habrías engañado si no te hubiera visto charlando con ese inventor. Sea lo que sea que veas en él, no puedes superar lo que yo hago. Ese chico va a llegar lejos, no lo dudo. Desafortunadamente, no lo entiendes. Su mente no es su mejor herramienta. Eso finalmente captó la atención de Jorgan, quien se inclinó hacia adelante con evidente desconfianza. ¿No es su mejor arma? Y entonces, ¿cuál podría ser su mejor arma? Se ganó la fama gracias a sus ingeniosas e innovadoras creaciones. Si tuviera algo que lo superara, sin duda ya lo habría usado, ¿eh? Bueno, replicó el payaso. Quizás ya lo haya hecho, justo cuando su compañero estaba a punto de preguntar qué significaba eso exactamente, Roswaal se inclinó hacia el asiento del conductor y preguntó: Arya, ¿cuánto más que lleguemos a la residencia del delegado? Ya no queda mucho, Margrave, respondió una voz de mujer. Es que, hay poca visibilidad y tenemos que ir despacio. Por favor, no te preocupes. Estoy seguro de que el señor Cercel y yo podemos encontrar temas de conversación. Estoy seguro de que podemos, ¿eh? Bajo la luz de la luna, los dos adversarios se mantenían enfrentados entre sí. Confío en que conoces el camino hacia arriba. Una vez que el carruaje llegó a su destino, el castillo real, Nico planteó una pregunta importante. A su derecha, fuera del carruaje, se encontraba el joven de cabello negro conocido en las últimas horas. Tranquilo, Nico, susurró Subaru en voz alta. Conozco el edificio donde vivo. ¿Me tomas por idiota? ¿Estás seguro de que quieres la respuesta a eso? El hombre más joven dio un pisotón y juró: te pagaré por esto. Sí, respondió Nico, chasqueando los dedos. Es tarde, chico. Vete, y no la dejes caer. Subaru, en brazos, llevaba a la princesa dormida Emerada, a quien había resultado imposible despertar por medios más convencionales. Confiarle la tarea al inventor Loin no había otra alternativa, ¿verdad? Además, era el castillo real. Si intentaba algo, no daría ni un paso antes de tener a todos los guardias a su lado. No la dejaré caer, por Dios. Dame algo de crédito. Riéndose entre dientes, el guardaespaldas se inclinó y le dio una palmadita a Smaragd. ¿Qué dices, lagarto? ¿Deberíamos darle algo de crédito? El dragón de tierra respondió con un bufido. Nico se encogió de hombros. Lo siento, chico. Dice que no, y estoy de acuerdo. Subaru habría agitado su puño hacia el hombre mayor, pero sus manos estaban ocupadas en ese momento. Vamos, idiota escamoso, dijo el tuerto. Te llevaremos a los establos. Mientras Nico se alejaba, Subaru llevó a la princesa dormida a su habitación. Por supuesto, en cuanto entró en el castillo con un miembro inmóvil de la realeza en brazos, provocó una gran conmoción. Al parecer, a los guardias del castillo no les hizo verlo entrar a medianoche con uno de los herederos del rey, que podría estar herido. Para su sorpresa, sin embargo, solo uno de los casi 12 guardias de la puerta principal corrió hacia él. Mientras este solitario guardia intentaba desesperadamente descubrir ocurrido, mientras sus compañeros miraban hacia otro lado, Subaru explicó amablemente que, como todos podían ver, ninguno de ellos tenía un solo rasguño ni herida, y como Emerada respiraban. Eso pareció ser prueba suficiente, y se le permitió acceder al interior del castillo.
Habían pasado meses desde que se mudó al castillo, pero Subaru nunca pudo acostumbrarse a ver el lugar desde adentro. Todo el edificio era la definición misma de la palabra opulencia. Oro y carmesí adornaban cada centímetro del interior, alfombras costosas que probablemente costaban M10 personas ganan al año cubrían los suelos, pinturas de acontecimientos y personajes históricos colgaban de las paredes, y había una o dos estatuas cada dos habitaciones representando a antiguos miembros de la realeza, nobles o personas importantes para el reino. Al recordar sus días en la mansión Astrea, ni siquiera podía comparar ambos lugares. Frival era un hombre adinerado, por supuesto, sobre todo dada su posición, pero Oe simplemente detestaba las decoraciones, ya que la residencia de su familia es prácticamente lo que parece una mansión. Nada realmente especial, sobre todo al comparar edificio que posee suficiente oro para causar una crisis financiera 5 veces mayor y una más por si acaso. Y, a pesar del elegante interior del castillo, nunca se acostumbró a él. No había suficiente ruido ni animación. Cada día que pasaba allí se sentía como estar en una bibliotecario demasiado estricto que detestaba hablar. Al menos la residencia Astrea, a pesar de su falta de adornos, parecía una casa. No, se sentía como un hogar. Este lugar parecía un hotel. A decir verdad, se sentía inseguro sobrevivir allí. Sí, era un edificio hermoso, bien protegido, y podía llevar a cabo sus negocios sin complicaciones, pero también carecía de los Astrea, siempre esperaba con ilusión cada interacción con los miembros de la familia o el personal, cuyos nombres, o, en algunos casos, apariencias, había memoriz últimamente, las únicas personas que conocía eran la realeza, con quienes apenas se veía, Jorgan Cercel, con quien apenas se veía, Roswaal y Matters, con quien de saber nunca más, Nico Yemerada. Subaru finalmente recuperó la conciencia tras ver una pintura familiar. Una que representaba a un hombre con capa hablando con una pelirroja y un dragón. Incluso él, sin conocimiento básico de la historia de Lugnican, podía reconocer a los 3 grandes héroes del pasado, y esta pintura en particular era una especie de punto de referencia de proximidad a las habitaciones de la familia real. De no haber sido medianoche, se habría reído de la ironía. Primero había usado esta pintura para alejarse de la princesa, y encontraba haciendo todo lo posible por hablar con ella, usando exactamente la misma pintura para orientarse. Después de un par de minutos de recorrer el pasillo oscuro, encontró su habitación y recordó un pequeño detalle, uno que podría resultar un problema. Estaba cerrado y no tenía la llave. Consideró sus opciones. Primero, podía despertar a Emerada y pedirle la llave, lo cual es más difícil de lo que parece, ya que probablemente podría dormir durante un patio trasero. También estaba la opción de sacar la llave de los bolsillos de su vestido, aunque no estaba de humor para meter las manos en la ropa de una mujer dormida a tener la llave, pero iba a los establos, lo que significaba esperar 1 hora a que regresara. Su idea final fue simplemente llevarla a su propia habitación, ya que tenía la llave de esa habitación. Siguiendo con su ingenioso plan, Subaru caminó de vuelta al ala de invitados, sintiendo que sus pies protestaban por no haber parado de caminar ni un segundo. Para Suge la princesa resultó ser bastante fácil de cargar, y además era ligera. Sin embargo, eso no significaba que no le dolieran los brazos. Un par de minutos después, por fin llegó al ala de invitados y se dirigió a su puerta. El joven se tambaleó un poco mientras intentaba no soltar a Emerada mientras abría la puerta. No fue nada divertido, pero lo logró, y en solo medio minuto, estaba de vuelta en su habitación. Lo primero que hizo fue acercarse a la cama y dejarla allí. Todo lo que necesitaba hacer, como cambiarse de ropa o ducharse, era definitivamente imposible mientras carga persona inconsciente. Uno puede imaginar su sorpresa cuando, al salir de la ducha en pijama casi 15 minutos después, la cama estaba vacía. Miles de preguntas le rondaban la cabeza. ¿A dónde se fue Emerada? ¿Se despertó y se fue? ¿Se la llevaron? ¡Ay, Dios! Nico lo iba a matar por esto, ¿verdad? ¿Cómo podía? La puse en mi cama y desapareció, perdón. ¡Qué desastre! Subaru empezó a caminar de un lado a otro por la habitación, como si caminar en círculos fuera a invocar a la princesa desaparecida. Quizás funcionaría, quién sabe.
En los rituales arcanos eran su única idea para localizarla antes de que el guardián tuerto lo descubriera y lo arrojara por el balcón del castillo. Finalmente, se sentó en el sofá, pensando en los posibles escenarios. Vaya, Nico tenía razón al no darle crédito. ¿Cómo se puede perder a alguien que duerme? Todavía en el sofá, y murmurando para sí mismo sobre lo mucho que había arruinado una tarea tan simple, ni siquiera registró el crujido de la puerta hasta que un par de emergieron detrás de él y le cubrieron los ojos, con una voz demasiado familiar que decía, ¿adivina quién? Gracias a que su mente corría más rápido que la luz, la respuesta de Subaru fue, Nico. Eso le valió un pellizco en la nuca. ¿Quién te enseñó a tratar así a una dama? Estaba distraído. Al darse la vuelta, encontró a la princesa desaparecida mirándolo con fingida furia y su típica sonrisa de suficiencia. Lo que más le sorprendió fue su evidente cambio de lugar del vestido verde esmeralda que había llevado durante la fiesta, llevaba el mono blanco con capucha que usaba por la noche. Bajo la axila, llevaba un peluche quepa conejo blanco con cuerno. Te estarás preguntando cómo conseguí esto, dijo, con una sonrisa que se ensanchó. Fue muy fácil, de verdad. Solo tuve que volver a mi habitación. Ah, y también le de Nico, para que no se asuste si no me encuentra. ¿Cuándo te despertaste? Estabas prácticamente muerta cuando te traje aquí. Esmeralda se rió. Ay, me desperté cuando hablabas con el guardia de la puerta. Te lo habría dicho, pero no me apetecía. Mientras ella le rodeaba el cuello con los brazos, él protestó. ¿Cómo que no te apetecía? Habría sido mucho más fácil si me lo hubieras dicho. Claro que lo habría sido, admitió ella, inclinándose hacia él. Pero habría sido igual de divertido. Antes de que pudiera dar una respuesta, ella dejó caer el peluche en su regazo. Dejándolo con el peluche, se dirigió a la cama y saltó sobre ella, hundiéndose rápidamente bajo las sábanas. Es tarde. ¿Vas a dormir o no? Subaru levantó el peluche, lo examinó un segundo y se lo lanzó. Dormiré en el sofá, sí. No te preocupes. Esmeralda le devolvió el peluche, golpeándolo directamente en la nariz. No eres divertido. Ven aquí, la cama es lo suficientemente grande. Volviéndose hacia ella con su propia sonrisa pícara, preguntó. Ah, ¿sí? ¿Me lo estás pidiendo? ¿O, me lo estás ordenando? Sabes que nadie puede negarse a una petición realeza. Puaj. Bien. Como la tercera hija del rey, la princesa del reino, y esto y aquello, ven aquí. Haciendo una reverencia, se dirigió al otro lado de la cama y se subió, dejando el conejo de peluche junto a Esmeralda, quien se acercó a él. Mientras se arropaba, la princesa cogió las almohadas, 6 en total, y las reorganizó formando un cuadrado a su alrededor, dejando una para que Subaru la tomara. Eres bastante exigente para dormir, comentó. Esmeralda, rodeada de almohadas por todos lados y agarrando el peluche contra su pecho, simplemente asintió. El inventor, intentando al menos dormir un poco, se apartó de ella y bostezó. Buenas noches, princesa. Buenas noches, mientras se quedaba dormido, sintió que ella lo abrazaba por detrás. Bajo la luz de la luna, ambos disfrutaron de un descanso muy necesario. Fuera del castillo real, en el distrito noble, un hombre vestido de verde y rojo estaba de pie en el tejado. Su rostro estaba completamente cubierto por una bufanda que se había enrollado alrededor de sí mismo, y lo único que se podía ver eran sus ojos. Por una mano, el hombre sostenía una metía, un objeto largo y delgado con una lente que permitía al usuario ver cosas lejanas con gran detalle. La metía fue cortesía de su empleador. Apuntó hacia un carruaje que estaba lejos. Un carruaje que transporta al mago de la corte. Por un segundo, el hombre consideró apuntar y dispararle al excéntrico margrave, pero descartó ese pensamiento. Dicho mago de la corte era un hombre rico y un buen empleador. Ahora el hombre volvió su mirada hacia el castillo real. Si alguien apareciera en los balcones para verlo, simplemente tendría que recrear su pequeño truco de Kyo. El truco que le valió su apodo. Spotlight. Bajo la luz de la luna, el asesino a sueldo esperaba a su objetivo. El sol de la mañana salió de su letargo hacia el este, y con él despertó mucha gente, entre ellos Subaru. La princesa Esmeralda, sin embargo, estaba demostrando ser lo opuesto a una persona matutina.
Al despertar, Subaru ya notó un par de cosas. Primero, el conejo de peluche se había metido debajo de su almohada. Segundo, la almohada cuadrada quemerada había hecho pedazos. Por último, la propia princesa estaba tumbada sobre él en una postura que haría temblar incluso a los practicantes de yoga más devotos. Debe haber sido una noche llena de acontecimientos, ya que todo esto ocurrió mientras él dormía. Decidiendo que no iba a pasar el día holgazaneando, se puso lentamente de lado y se quitó de encima a la rubia secuestradora de la cama. Se levantó y continuó con su ru consciente del invitado al que no quería despertar. Como de costumbre, se cepilló los dientes, se lavó la cara con agua fría, se cambió de ropa, fue al refrigerador, que algo de lo que se enorgullecía, encontró las botellas de agua, parecían más bien cantimploras, y se estaba sirviendo agua cuando su invitado se dio la vuelta en la cama. «Oye», gritó. «¿Estás bebiendo agua?» «Sí, ¿por qué?» «Tráeme un vaso, me muero de sed». Aprovechando la oportunidad, Subaru preguntó. ¿Quieres agua o me estás ordenando que te traiga un vaso? Eso pareció surtir efecto, pues la princesa finalmente abrió uno de sus ojos carmesí y lo miró fijamente. Tráeme un vaso o te mataré, saco de carne. Prefirió vivir y rápidamente llenó un vaso de agua. ¿Sabes? Creí que estabas dormido. ¿Qué te despertó? Mi sed. Ajá, ¿y qué vas a hacer hoy? Bebe agua y vuelve a dormir. Vaya, el respeto de Subaru por Nico aumentaba a cada segundo. Un poco, aburrido, si quieres saber mi opinión. ¿Por qué no vas a ligar con algún noble o algo así? Odio a los nobles. Muy bien, ahí está tu Fami, odiarlos también. Bueno, dijo mientras consideraba otras posibilidades. Está, Nico. Ella bostezó y se estiró. Él sabe que no me levanto tan temprano. ¿Hay algún otro amigo que puedas tener o algo así? Estás aquí, respondió la princesa, llevándose un dedo a la barbilla. Ahí está el estanque, pero he oído que hoy hará mucho calor. El hermano Randall va a abrir una o algo así, pero no me apetece ir. Mientras le acercaba el vaso de agua emerada, Subaru preguntó. ¿Cómo tienes tanto tiempo libre? Lo hago yo, respondió después de beber la mitad del vaso. Satisfecha con la bebida, dejó el vaso en la mesita de noche y se despatarró de nuevo en la cama, recuperando el peluche y algunas almohadas. Reconstruyó el cuadrado peluche mientras señalaba las ventanas. Cierra las persianas. Subaru se giró hacia ella con una sonrisa. Sí, dijo ella antes de que él pudiera preguntar. Te lo ordenó, ahora hazlo. Él obedeció su orden y cerró las cortinas, bloqueando la luz. En la cama, Emerada agarró su coleta, que ya no tenía horquilla, y se la enrolló alrededor